alguna vez o hay algo con lo que te sientas adicto? ¿Al chocolate? ¿A los deportes? ¿A las series de la televisión? A los juegos. De todo eso vamos a hablar hoy, porque a veces lo podemos confundir como que, bueno, ser adicto al deporte es bueno, ¿no? O que me guste mucho, pues tampoco pasa nada. O que me guste el chocolate, ¿qué problema hay? Y en realidad no es que haya ningún problema. El deporte sería para disfrutarlo. Lo que pasa es que cuando uno compite contra sí mismo, por ejemplo, eso ya sería un punto que de alguna forma te sirve para descargar, pero para descargar cierta tensión interna, pero tenemos que aprender a separar lo que es el deporte como deporte del deporte como descarga. O ese punto donde eso que nos gusta, porque pueden ser cosas que nos gustan, el chocolate, el juego, el deporte, el sexo, que no es tanto verlo desde el punto de si es bueno o malo, sino cómo me hace sentir a mí. Es decir, como que yo no tengo el control de parar, nunca está la sensación de es suficiente, sino que como que eso me controla, ¿no? Que tal vez lo pueda llevar desde la mente y empiezo a justificar, bueno, pues cuanto más deporte haga, mejor, ¿no? Ya, pero si no hay una sensación de, bueno, hoy ya está bien, sino que a lo mejor paro porque ya no puedo más o porque ya no tengo más tiempo, o con los dulces a lo mejor es más fácil de entender, o con las series o con los juegos, ese punto donde parece que eso me domina a mí, como que va por encima de mis fuerzas. O que a lo mejor con el chocolate, ¿no? Puede ser muy típico de, bueno, ya está bien, ya no más, pero por detrás sigo buscando o sigo comiendo o me escondo. Y es ese punto al que nos referimos, no porque en sí sea malo lo que estoy haciendo, sino porque es como que me domina, ¿no? Y aunque yo quiera, pero voy buscándolo. Entonces a eso nos referimos, no al objeto de la adicción en sí, por decirlo de alguna forma, sino el sentimiento que me genera. El uso que hacemos también de las cosas, un uso de alguna forma que nos complementa en la vida, y otra cosa es cuando nos volcamos a descargar toda la tensión en ese aspecto. Puede ser en comida, puede ser en dulces, puede ser en deporte, en series. Hay mucha gente que está siempre pendiente de las series, cuando viene la noche, pues tener una serie o dos ahí pendiente. Es una forma también de desconectar un poco de la realidad del día a día, que habría que hablar y aclarar cosas que no se aclaran, por ejemplo, que no se afrontan. Cuando utilizamos lo que tenemos a nuestro alrededor como forma de escabullir las situaciones que realmente debemos de afrontar, pues siempre habrá un sistema de compensación, siempre nos llevará hacia un sistema de compensación. Entonces, antes de ir entrando más, nos gustaría que nos contestarais vosotros a la pregunta, ¿no? Si en algún momento os habéis sentido adictos a algo o a alguien, donde está esa sensación de no puedo dejar de, o de comer, o de ver series, que luego está esa parte mental, ¿no? Como decimos, de, bueno, es que el deporte es mejor y cuanto más haga mejor. O las series como están hechas para crear esa adicción, o los juegos, ¿no? Como que te enganchan y claro, siempre el capítulo termina en la parte más emocionante, donde no puedes dejar de verlo, y antes aún tenías que esperarte de un día a otro, de una semana a otro, hasta que te pusieran el siguiente capítulo. Ahora, como tenemos el poder ahí en el mando, o incluso te sale ahí, ¿no? Tienes 5 segundos para decir que no, o si no te salta el siguiente capítulo, entonces ya. Y a veces uno dice, mira, veo el principio, yo lo he pensado a veces, veo el principio del siguiente, me quito la sensación de la intriga y corto. Y a veces ha funcionado y otras veces no ha funcionado. Es como que ya que estás, pues sigues viéndolo, ¿no? Entonces, ¿habéis sentido esa sensación alguna vez? Lina dice, dejar de hacer deporte era mi escape para el estrés diario. Muy bien. ¿Dejar de hacer deporte? Supongo que era lo que le costaba a ella.
dejar de hacer. Sí. Porque era el Sí, escape para el estrés diario. Es como ese punto de descarga que decías. Claro, que no es lo mismo hacer deporte porque te apetece que hacer deporte por descargar. Porque lo que ocurre muchas veces, la gente, por ejemplo, que va a los gimnasios o que entrena, cuando es una descarga, no lo hace bien, suave y disfrutando, sino que lo hace con fuerza para descargar la tensión interna. Entonces, al hacer eso, siempre pueden haber lesiones, pueden haber contracturas, pueden haber cosas que de alguna forma nos estén afectando ahí. Es como igual que a nivel de alimentos, ¿no? O de dulces o de chocolate, es como que como no es, estamos compensando algo, en realidad la sensación de suficiencia no está. Y entonces pues puedo pegarme un atracón que después me siente mal, aparte de la culpa que sentiré después, de no debería haberlo hecho, ya, pero habría que trabajar en el fondo de lo que genera esa adicción, porque el problema no es la adicción. Incluso cuando son otras sustancias más tóxicas para nosotros, o el tabaco u otras cosas, uno cree que el problema es ese, la adicción a esa cosa, objeto, sustancia o lo que sea, o incluso con personas también, ¿no? Esa dependencia tiene que ver con esa dependencia de esta persona. Por un lado me di cuenta de que no me hace bien, sin embargo me cuesta dejarlo. Entonces esa es la parte superficial de algo, la forma en cómo se materializa algo, pero en realidad donde hay que trabajar es más en el fondo. ¿Qué hace que yo dependa de eso? Porque si creo que el problema es el chocolate, pues como hacía una consultante, ¿no? Que le ponía el candado a la nevera. O creo que si el problema es la tele o las series, pues apagar la tele. O me doy de baja, ¿no? Y entonces... ¿En Netflix? me doy de baja de la cadena y ya está arreglado. Y claro, eso no es así. O dejo de fumar y ya está. No, luego ¿qué pasa? Que mucha gente deja de fumar, lo consigue y entonces empiezan a comer pipas o a comer más porque en realidad la ansiedad estaba dentro, ¿no? Entonces, con que tengáis claro, porque luego aprender a gestionar eso, bueno, es cuestión de hacer los cursos de la educación emocional llave campos, hacerse sesiones, pero con que uno pueda darse cuenta de que no es que yo no sea capaz de dejarlo, sino que hay algo que me está moviendo que no es lo que estoy viendo delante. Mi pregunta ahora sería, a ver si os animáis a responder, sería si te sientes adicto a alguna cosa de las que hemos hablado u otras, si sientes algún tipo de adicción, es decir, algún tipo de obsesión hacia algo, de carga hacia algo, de enganche, dependencia, que de alguna forma te hace que a la hora de tomar decisiones de qué hacer, pues te quedes con la de siempre y no te abras nuevos caminos, nuevas posibilidades. Es un poco así. Va, os esperamos. ¡Ah! No vamos a decir nada hasta que no escribáis. Uy, no sé. A ver si hay... Menos mal que tenemos a Lina por ahí. Lina os salvará. Lina nos salvará a todos. No, va. Escribir algo, a veces son cosas de lo más absurdas. Sí, Lina. Pero todos los demás, mira, tenemos a Inma, tenemos a Ona Karen, a Andrea, a Cotuso, a terapeuta holístico, a Pablo, Arcila, Inma, Bre 9977, Jaiguar, va, RCV 61, Emma Jesús, algo así. Va, que nos gustaría saber cuáles son vuestras debilidades. Fijaros que nos cuesta mucho, ¿no? Hablar de esas cosas que nos avergüenzan, pero que en realidad si no hay una aceptación no podremos trabajar. De nuestras vulnerabilidades, nuestras inseguridades, nuestros miedos.
Porque lo asumimos como que yo soy así, si soy así no puedo cambiarlo, y es como que soy débil, como que soy incapaz de conseguir el cambio. Lina, exacto, acá estaba, jaja, si en realidad era en el pasado. Me apegaba a mucho, pero ahora no lo veo la necesidad a nada. ¿Será el trabajo con ustedes? Podría ser. Puede ser, puede ser. Por ahí, igual eso tiene algo que ver. Así es que los demás, a ver, o si no se os ocurre nada con vosotros, pensar en personas que tenéis alrededor, que siempre hay alguien, ¿no? Va a poner ejemplos, aunque no... ¿Qué tipo de adicciones se os ocurren, aunque no sean vuestras, de otras personas? ¿Y por qué creéis que sucede? ¿Y cómo creéis que se puede salir de ahí? Andrea, la dependencia con la comida. Ah. Interesante la dependencia con la comida. Pascual. También. Ah, vale. Pascual se ha incorporado. Pascual, háblanos de si tienes o has tenido algo que a lo que te has sentido adicto. A las pipas. Andrea dice, durante muchos años me comí mis penas. Buah. Va, hoy no vamos a hablar hasta que no escribáis. ¿Te imaginas un reel? ¿Un reel en silencio? No. Con la comida hay muchos problemas, lógicamente, y muchas adicciones. No solo por un producto en concreto, como puede ser el chocolate, o puede ser el salado o el dulce, depende, ¿no? Pero también pues sabemos la cantidad de problemas que hay de anorexia, bulimia y cosas de este tipo que también afectan mucho. Vale, ya van escribiendo. Gracias. Lina dice, mi vecina, la cual la pantalla durante las horas de comida de... Mi vecina, la cual la pantalla durante las horas de comida de sus hijos. Como esa adicción, ¿no? A poner el televisor mientras están comiendo. Ah. Sí. Sí, porque al final es ese punto que decías tú de no hablar, ¿no? De no afrontar las situaciones y entonces me desvío con algo. Porque las cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer de una forma. De una forma en que queden otras opciones para hacer otras cosas. El problema es cuando vamos cerrándolo todo y al final no hay espacio para nada. Pascual dice, ¿a algún videojuego del ordenador? Es curioso, ¿no? La cantidad de gente que utiliza los videojuegos, pero además, sí, ya sabemos que hay muchos agresivos y mucho esto y aquello, pero es tan importante que podamos gestionar nuestras emociones. Es tan importante poder tener recursos para no tener que estar enganchados a unas cosas y otras para no afrontar ciertas situaciones, porque se genera un bucle. La situación que no afronto y entonces me engancho más en el juego para desconectar de lo que me atormenta o de lo que me acecha o de lo que me siento vulnerable o incapaz de afrontar. Y entonces lo que hago de alguna forma es, me siento incapaz de afrontar, no tengo recursos, bloqueo el sistema. Me voy a jugar. Juego, salgo de ahí y cuando salgo de ahí, esto es algo así como volver del viaje de vacaciones, que uno se alegra mucho el día que se va, pero se entristece un montón cuando vuelve, porque le gustaría que duraran más.
Entonces, cuando sales del juego y te cuesta más gestionar lo que hay, lo ves como más montaña y entonces vuelves a rearmar el sistema, cerrando la estructura y volviendo a la posición inicial. Y además con la culpa agregada de que no hice lo que tenía que hacer. Así es. Cuando tenemos estudiantes, por ejemplo, ¿no? En el caso de los videojuegos, a los jóvenes les afecta mucho porque, bueno, es esa distracción que ellos tienen, es ese punto de que hoy en día, pues el que no está en internet o el que no tiene móvil, pues está anticuado, el futuro ya o el presente es el internet, entonces está tan normalizado y tan necesario para la era moderna que incluso en los colegios o para hacer deberes o para cualquier cosa es como que hasta se les permite el móvil y la tablet y todo esto. Entonces, claro, poder separar eso, ¿no? Poder decir, ahora lo necesito para hacer ciertas cosas, a depender o engancharme con los juegos, lo que después me puede llevar a no estudiar y después me siento culpable porque no había estudiado y entonces lo dejo para última hora y me siento culpable y entrar en el bucle ese que decía Jaume, ¿no? Y cada vez es peor la sensación que hay dentro de mí de incapacidad y más bloqueo el sistema. Claro, se va cerrando el sistema de forma que cada vez o como más chocolate o cada vez juego más y llega un momento que cualquier espacio de mi vida, aunque sea, yo qué sé, estar un momento sentado o cualquier cosa, de repente, pues eso, el móvil también puede ser una forma de enganche también. Sí, de hecho... De adicción, ¿no? De hecho, y sobre todo también la gente pues mira mucho en YouTube, ¿no? Estas cosas tontas y todo esto. De hecho, por ejemplo, el móvil es como, ya nos cuesta estar en silencio o nos cuesta estar esperando algo sin hacer nada, sino que es como si todo el tiempo tuviéramos que rellenar los espacios, ¿no? Eso de estar en una cola, en una sala de espera, simplemente esperando, como que imposible, ¿no? Enseguida todo el mundo saca el móvil, lo cual también nos desconecta de los demás, la sensación más de que no tengo nada que aportar y me refugio en el móvil. Entonces fijaros que el móvil, nadie diría soy adicto al móvil, pero habría que ver en los móviles de cada persona cuántas horas al día lo utilizamos. Y puede ser una adicción en el trabajo, como que no, es que lo necesito. De hecho, fijaros, si alguna vez se os estropea o se os acaba la batería o algo... El fin del mundo. Entonces... Que eso ya es un indicativo de la propia necesidad que uno tiene, la propia angustia que se produce, claro, por cualquier cosa, en un momento dado que se rompa, que te caiga el agua o que pase cualquier circunstancia, que te quedes sin eso, claro. Es cierto que nos van empujando hacia esa dirección, ¿no? Porque cada vez utilizamos menos la memoria para aprendernos los números, aunque sea de las personas más importantes de nuestro entorno. Entonces, claro, cuando pierdes eso es como... O sea, es como ese enganche de que te están facilitando la vida, pero a la vez te están generando dependencia, porque cuando no lo tienes se te acaba el mundo, ¿no? Pues ese sería un punto de adicción que uno lo puede justificar desde la cabeza porque nos facilita las cosas y bueno, está bien, pero por otro lado, cuando no está, cómo nos limita, ¿no? O nos angustia el no tenerlo. Sí, porque lo vivimos justificando continuamente lo que vamos haciendo y al final lo vemos todo como normal cuando en realidad de normal no tiene nada, porque si sumaras el tiempo y si sumaras la necesidad real, no saldría tanta necesidad real. Y todo esto de, por ejemplo, el móvil y las adicciones, lo que nos han hecho es desconectar un poco de la realidad que tenemos, ¿no? Que entiendo que sea necesario que eso ocurra, porque si no tienes recursos para gestionar las emociones, tienes que desconectar de ellas, porque si no, es que no se puede. Si uno no tiene recursos,
es una tortura. Entonces, o tienes recursos o desconectas de las emociones para que aparentemente no te hagan daño, porque luego se quedarán inconscientes y luego harán lo que harán. Por eso decimos que el problema no es la adicción en sí, sino qué es lo que no me cuesta ver o qué es lo que no puedo afrontar para empezar a darme cuenta de que hay algo más profundo, porque si me centro en controlar o frenar la adicción, después me voy a sentir peor también porque me daré cuenta de que no puedo, de que por mucho que lo intente eso no cambia, y claro, eso pues te afecta a la autoestima, ¿no? Es como que no soy capaz, el chocolate me puede o el móvil me puede, como si eso fuera más fuerte que tú. Y no se trata de eso, sino que a veces estamos empujando en la dirección que no es. De ahí la importancia que tiene el hecho de que las personas aprendan a gestionar las emociones para ver qué es una adicción de lo que no es una adicción. Aprender a separar una cosa de otra. Eso es, porque es muy difícil, como decíamos antes... una línea muy fina. Claro, ese punto entre la necesidad real del móvil, del deporte, la distracción o la desconexión con las series o un dulce en un momento dado, ese límite, ¿no? La raya entre una necesidad o algo normal y una adicción, ¿no? Es difícil verlo. Y más verlo uno mismo, porque normalmente la gente igual te lo dice, por lo menos alguna gente, otra no. Pero que tú reconozcas algo es bastante difícil, porque como estamos acostumbrados a justificar y a sabotear, pues no voy a jugar con el móvil, solo iba a ver la hora. Y ya tenía un mensaje, tenía que contestar. Claro, es que ¿qué vas a hacer si no? No voy a dejar ahí esperando. Bueno, Ona Karen dice, yo a los pasteles dulces, al azúcar, se me hace muy difícil dejarlo. Algunas veces el hecho de que se produzca en algún tipo de adicción tiene que ver con el pasado, con la infancia. Es decir, a veces imaginaros que cuando estoy feliz, pues en mi casa pues se hacían cosas, ¿no? Se hacía una tarta, o se hacía esto o aquello, o compraban cosas, y todo eso que se hacía era una forma de sentirse bien, de sentirse a gusto. Entonces, cuando nosotros, a través de los años, tenemos un momento difícil, un momento complicado, pues tendemos a acceder a comer ese tipo de comida asociada a lo que vivimos, independientemente que el azúcar químicamente tiene su proceso, tiene sus cosas y de alguna forma bueno, los científicos te pueden explicar muy bien esa parte científica de cómo afecta el azúcar y la necesidad de azúcar en el cerebro. Pero yo no estoy hablando de eso porque yo no soy... ¿Escucháis? Es que sí. Se había parado un momento. Eso es muy interesante, ¿no? Porque es como que eso que hago me conecta con una emoción del pasado que me hacía sentir bien. Es como si en mi casa, pues, siempre que... ¿Había una discusión o cualquier cosa, no? ¿Te refieres? No, me refería al contrario, ¿no? Cuando... como un momento de compartir, pues en un cumpleaños o una tarta o algo. Entonces, después el comerme la tarta me conecta con ese punto de sentirme acompañado. Como que a través de eso que a lo que soy adicto, me conecta con una emoción del pasado. Claro, un tipo de caramelos, por ejemplo, golosinas de una época. Cada persona es un mundo, no estamos generalizando ni que eso siempre sea así,
Otras veces ese punto de desconexión. Por eso cada persona es un mundo y cada persona tiene que trabajarse lo que esa persona a lo que le remueve corresponda. para ver qué surge en cada uno. Así es. Por eso nos importa tanto que vayáis escribiendo, porque no es tanto dar cosas genéricas. Raquel Albert también está por ahí. Sí. Raquel, un placer. Andrea dice, cualquier tipo de emoción, ya sea alegría o tristeza, siempre terminaba canalizando con comida. Bueno, es esa parte de desconectar. Ahí sería la parte de desconexión. Otras veces es la parte de compensación, de compensar. Es que depende. Depende de la persona, de la situación, de su entorno, de cómo lo ha vivido. Y cómo se ha trabajado en el caso este de la comida, ¿no? Que comenta Andrea, cómo viví el tema de la comida en mi familia, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que, pues en mi caso es, aunque estés enfadada, sigues comiendo y comiendo y comiendo. Y hay otras personas que se les cierra el estómago y es no puedo comer. Sí. Entonces, la reacción de cada uno con lo que tiene delante es muy distinta, ¿no? Isa, bienvenida. Francisco, Paco, Lama Limón, Fanny Chole, Está también. Carlos, Vero. Andrea dice, me pasa que algunos aromas de la comida me llevan a la cocina de mi madre. Eso es otra cosa. Pero que puede tener ese punto entre lo que decía antes, ¿no? De que tanto si estoy alegre como triste Puede haber voy a la comida. un recuerdo, un apego, pero que no es el caso de ella, ¿eh? Pero puede haber un apego, ¿vale? A aquella comida, a aquella vida, a aquel entorno, donde uno cuando es pequeño no tiene que afrontar cosas, ¿no? Y ahora cuando es mayor tiene muchas cosas que afrontar y a veces no puede llegar, ¿no? A todo. Entonces, a veces uno se busca su refugio, su espacio, su sitio, su comida, sus cosas, que le llevan a ese punto, le envuelven en ese punto de desconexión. Fijaros qué importante es todo esto, porque si no se entiende esa parte emocional que hay detrás de la adicción, de la obsesión, que la semana que viene hablaremos más de la obsesión, si no entendemos esa parte emocional que hay detrás, caeremos mucho en la culpa, en el reproche de por qué hago lo que hago y el intentar hacerlo distinto, pues me voy a prohibir la comida, como decíamos, me voy a poner un candado en la nevera, o me tengo que esforzar para llevar la dieta a rajatabla y no soy capaz, y es como estar luchando contra un muro, porque claro, porque no es ahí, no es en esa dirección, no es que te esfuerces por conseguir dejar la adicción, sino que hay detrás de eso, para que yo me pueda entender y ver cuál es la emoción o la necesidad oculta, diríamos, y de esa forma generar un cambio, pero trabajando en el fondo, no en la superficie de lo que se ve. ¿Qué os parece que pongamos que el opuesto de la adicción podríamos poner que es el disfrute? Porque cuando nos sentimos adictos a algo, es en cantidad, con mucha carga, con mucha necesidad, pero a la vez con poco sabor, con poca sensación de disfrute. Entonces, yo vería el disfrute y la adicción como una oposición. Dos opuestos. Totalmente opuestos. Porque no se puede disfrutar cuando una persona es adicta al chocolate, no lo disfruta bien. Porque lo que quiere es cantidad, lo que quiere es mantener todo eso a costa de lo que sea, durante el tiempo que sea. Sin embargo, cuando estás más sin esa carga tan fuerte, estás en un estado de más tranquilidad, de más paz, que un trocito de chocolate
sientes como te inunda la boca y lo disfrutas más. O sea, el disfrute no tiene nada que ver con la adicción. La adicción es cantidad, es mucha cantidad y la sensación de que nunca es suficiente. Por eso decíamos que en el caso del deporte es lo mismo, que claro que es saludable hacer deporte y es bueno y nos ayuda tanto a desconectar como a descargar estrés, como a mantenernos saludables. Pero cuando yo dejo de disfrutar eso y se convierte más en una exigencia, en una necesidad donde nunca es suficiente, como decía ahora Jaume, ahí es donde no es que tengamos un problema, pero ya podríamos decir que hay algo que tengo que gestionar. Sí. Hay una oportunidad de aprendizaje ahí a nivel emocional que no estoy viendo. Es como que la parte inconsciente se apodera de mí. Pues habrá que aprender a dialogar con el inconsciente, que es a través de las emociones. Lina dice, acláreme algo. Me siento adicta a aprender del mundo emocional guiada por ustedes. Estoy disfrutando mucho, pero será un problema si estás disfrutando o no. Así es Sí, que disfrutar no es una adicción. lo acabamos de decir. Así que tú te has contestado. No, el tema es que cuando aprendes a gestionar, hoy lo veía, por ejemplo, con una consultante, y es que no es que uno tenga que gestionar cuando tiene grandes dificultades, momentos oscuros o muy dolorosos, sino que es algo para el día a día. Es como comer, tenemos que comer todos los días, dormir igual, ir al baño. ¿Por qué sentir? Si sentimos siempre, solo nos encargamos de las emociones cuando ya estamos desbordados, o cuando tenemos un impacto muy fuerte, o cuando perdemos a alguien. Que no, que es para todos los días, a todas horas. Entonces, cuanto más valoras eso, pues te genera esa adicción, podríamos decir, pero no es adicción, porque es una necesidad real de salir de ahí, de terminar con una situación que se mantiene durante mucho tiempo y que si no tienes capacidad de gestión, te mantienes ahí. Así es. Bueno, pues esperamos que esto os haya ayudado por lo menos a reflexionar, no a que lo resolváis, porque No. hay que aprender, no hay que intentar hacer nada a ciegas, simplemente para que os deis cuenta de que no seáis capaces, sino que igual lo que hacíais en la dirección que lo hacíais no es el camino, que faltan recursos, que se puede aprender, que no es que hayamos nacido con esa inteligencia o con ese conocimiento, y que se puede trabajar, se puede aprender y se puede salir de ahí. La excesiva necesidad de que las cosas sean de una forma, eso ya se consideraría como una aparente adicción, porque de alguna forma es como que empujo de una forma muy agresiva porque necesito descargar la tensión que tengo en mi interior. Ya no es, por ejemplo, levantar una pesa, un peso, sino con una fuerza y con una agresión muy fuerte hacia el ejercicio que estoy haciendo. Así es. Así es que si os habéis sentido identificados con algo de lo que hemos dicho, os resuena, pues ya sabéis, podéis pedir ayuda, estamos para eso. Podéis pedir una presesión gratuita en la página web jaumecamposcenter.com. Podéis escribirnos por aquí también, por las redes sociales, escribirnos por correo, y para nosotros será un placer poder acompañaros a descubrir todo el mundo que hay detrás de las adicciones o de esas cosas que a veces nos controlan más de lo que nos gustaría. Así es. Con los años reconocemos que la gente quiere estar bien, todos queremos estar bien, pero si no partimos de donde estamos, si no empezamos nuestro camino para empezar a gestionar un poco nuestras emociones, tener suficientes recursos para empujar hacia adelante, pues va a ser mucho más complicado. Y no solo para nosotros, sino que al menos dejemos un buen legado a nuestros hijos. Súper importante. Así es que no solo por vosotros, sino por los que nos rodean y los que nos siguen detrás.
Ona Karen dice, muchas gracias por su mensaje de mucho valor. Gracias a ti y a todos por haber estado ahí, por haber compartido y participado. Acordaros que ya últimamente se me olvida darle al me gusta cuando escucháis algo interesante, compartir, entonces esas dos las habéis cumplido, comentar quiero decir, y luego compartir, todavía lo podéis hacer si no lo habéis hecho, para que otras personas vean al menos la grabación. En directo no, porque ya terminamos, pero la grabación sí. Vale. Y si os gusta nuestro trabajo, pues podéis continuar y profundizar no solo los lunes, sino también en el nuevo taller de educación emocional Jaume Campos, que empezará en septiembre. Exacto. Ahora estamos terminando el que empezamos hace 2 meses. Se están terminando las áreas de la vida, las 5 fases de la educación emocional Jaume Campos, pero después de agosto volveremos a empezar. Así es que no os quedéis... Tenemos las plazas muy limitadas, porque aproximadamente son un máximo de 12 personas, aproximadamente. 10-12 personas. Para llevaros ahí de la manita, sí, bien cerquita y con sesiones individuales, tutorías, que son tutorías, y las clases en vivo. Y las clases en vivo. 100%, aquí con los dos. Así es que nada, si queréis vivir la experiencia para que vuestra vida empiece a tener un poco más sentido, vivir con más calma, no con tanta lucha ni tanta carga. Tomar conciencia de la realidad donde os encontráis y cómo podéis aprender a gestionar lo que os viene. Termina la frase porque no sé qué ibas a No sé. No sé si que estamos aquí encantados de ayudaros y de acompañaros. Y de compartir. Sobre todo siempre desde la propia experiencia que nos ha traído hasta aquí. Así es que Lina dice, no se lo pierdan. Gracias, Lina. Gracias, se les quiere mucho. Andrea, muchas gracias una vez más. Ona Karen, muchas gracias por sus mensajes de mucho valor. Gracias. Nos vemos. Por estar Un abrazo muy fuerte. Chao. Chao.